Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos a una catequesis más de la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, la naturaleza misionera de la Iglesia. Entonces vamos a ir compartiendo pantalla para comenzar esta catequesis. Antes de iniciar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, oh Santo Espíritu de Dios, que nos guíes, que abras nuestros sentidos, nuestro corazón a la luz de tu verdad, de tu sabiduría y de tu amor. Compártenos el mismo espíritu que animó a tantas personas en la Iglesia para llevar tu misión a todos los lugares de la tierra. Bendícenos, oh Madre de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a compartir, como decíamos, este tema, la naturaleza misionera de la Iglesia. ¿Y cuál es esta naturaleza misionera? Pues iniciamos con una cita tomada de Primera de Corintios 9:16. Esta cita de Primera de Corintios, pues nos recuerda, ¿no? Anunciar el Evangelio no es para mí, dice San Pablo, un motivo de gloria, es una obligación. Y ciertamente, si nosotros tuviéramos ese espíritu que movía el apóstol Pablo, pues podríamos decir lo mismo. Es un motivo de obligación, es una necesidad. Ay de mí, dice, si no predico el Evangelio. Pues vamos a iniciar recordando que en el tema anterior revisamos que la misión de María está estrechamente ligada a la de la Iglesia. La Virgen es modelo del creyente de la Iglesia. Pero en este tema vamos a reflexionar acerca de uno de los momentos más importantes que constituyen la identidad de la Iglesia, y este momento, como vemos, es la misión. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Pues reconocer que la actividad misionera de la Iglesia es parte de su naturaleza y asumir que cada bautizado está llamado a ser misionero. Si nosotros pues llevamos esto a verdad, si en los hechos se cumple, pues nuestra iglesia estaría llena de nuevos adeptos. Entonces, de ahí la importancia de esto que vamos a revisar hoy. Muy bien, vamos al dato bíblico. En Lucas 4:43-33, Jesús les dijo: también en las demás ciudades debo anunciar la buena noticia de Dios, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Imagínense ustedes el ímpetu, ¿no? El amor con el que Jesús sabía ya su misión. Y por eso mismo no paraba. 3 años de evangelizar, 3 años de compartir la buena noticia, llenándose de la presencia del Padre ciertamente, pero incansable. Que ese mismo espíritu motivara a nosotros como cristianos, bueno, pues eso sería lo mejor que nos podría suceder. Después en Marcos 3:14-15, designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, o sea, enviados, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Y por supuesto que envió a 12 en aquel tiempo y nos sigue llamando a cada uno de nosotros, que es lo que vamos a ver en este tema. Para comenzar, vamos recordando que la Iglesia es católica y esa es su esencia. La catolicidad es más que universal o universalidad, no son números, no son regiones. La entendemos como plenitud de comunión divina que Dios nos ofrece en Jesucristo. Esto es algo muy, muy bueno, ¿no? De recordar. Jesús nos comparte la vida divina. Esa es la comunión a la que Dios nos llama. Una comunión
que habita en la Trinidad, pero que nos es compartida por la salvación que obra Jesús. Y cada miembro de la Iglesia está llamado a vivir en esta comunión divina. Por eso dice en Primera de Timoteo 2, 4 a 5, que es un versículo muy entrañable para muchos. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque Dios es único, como uno es también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pues este es el deseo de Dios, esta es la voluntad del Señor, que todos los hombres se salven. Y para eso la Iglesia está poniéndose, ¿no?, a la disposición de Jesús, para que todos los hombres conozcan la buena noticia y al conocerla, acepten esta buena nueva de salvación para sus vidas y puedan vivir realmente en esta plenitud de gracia que Jesús nos consiguió. La Iglesia es ilimitadamente católica porque la plenitud de Dios está presente en ella. Como mediadora, la Iglesia ofrece dicha plenitud a todos los seres humanos. Además de ser un don y una nota esencial, la catolicidad de la Iglesia está llamada a crecer. Fíjense ustedes qué necesario es recordar esto, ¿no? La plenitud de Dios está presente en nuestra Iglesia y ella es el medio por el que se ofrece esa plenitud a todos los hombres. Y por eso es importantísimo recordar que la evangelización no es una nota secundaria en la labor, en la misión de la Iglesia, sino que es la nota principal, la que sostiene todo el trabajo evangelizador, todas las labores pastorales que ejerce la Iglesia. La Iglesia, pues, está llamada a tener nuevos miembros, está llamada a crecer, y nosotros como miembros de la Iglesia, pues vamos a ver qué es lo que se nos pide. La catolicidad se expresa y realiza en la misión. Uy, un segundito, siempre me pasa esto, ustedes disculpen. La catolicidad se expresa y se realiza en la misión. Ese es el siguiente punto. ¿Y a qué se refiere este punto? Bueno, la misión de la Iglesia constituye una expresión y exigencia de su catolicidad. La actividad misional, dice en Adyentes número 6, fluye íntimamente de la naturaleza misma de la Iglesia, cuya fe salvífica propaga, cuya unidad católica realiza dilatándola, sobre cuya apostolicidad se sostiene, cuyo afecto colegial de jerarquía ejercita, cuya santidad testifica, difunde y promueve. Bueno, pues esta catolicidad solamente se puede vivir, se puede expresar y se tiene que hacer viva posible, es una exigencia pues, a través de la misión. Porque en la misión, ¿verdad? Se expresa para qué está la Iglesia, propagando la fe salvífica, ¿no? Dilatando la unidad católica, porque los misioneros van en nombre de la Iglesia, sostenida por la apostolicidad, por el envío misionero, ¿verdad?, que dio Jesús a sus apóstoles, y los apóstoles, ¿no?, a toda la Iglesia a través de sus pastores, con una concordia colegial con la jerarquía, ¿verdad?, porque todas las acciones de misión pastorales, como vamos a ver próximamente en el sínodo, ¿no?, se ejercen desde esta concordia, desde este afecto colegial y el llamado a hacer la voluntad de Dios, por supuesto que genera santidad. Y entonces todos los miembros de la Iglesia nos volvemos testigos, difusores y promotores de esta misión.
Como tercer punto, la misión es la nota esencial de la iglesia. Ser enviada a todas las gentes es parte esencial de la iglesia. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. Pues aquí yo creo que números muy fundamentales, tanto del Evangelii Nunciandi en el número 14 como de el decreto Ad Gentes en el número 2. Cuando la misión resulta como la parte medular de la iglesia, o sea, ser enviada a todos para que todos conozcan el mensaje de salvación, pues esta es la alegría, ¿no? Como nos ha recalcado la Evangelii Gaudium, ¿no? Es la dicha, es la vocación propia de la iglesia, es lo que la identifica más profundamente. Y el sentido de por qué está aquí la iglesia, pues es para que evangelice. La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, porque brota, ¿verdad?, de la misión que el Padre ha hecho al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, Jesús, por un deseo, como dice el Evangelio de Juan, no tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida. Y Jesús sopla en la mañana, en la resurrección, en el día de la resurrección, sobre sus discípulos y dice, les doy mi espíritu, vayan, ¿verdad? Y evangelicen. Y también antes de regresar, ¿verdad?, de esta misión, Jesús envía a los apóstoles a ser discípulos a todas las gentes. Entonces, porque el Espíritu es enviado sobre la iglesia y porque Jesús es enviado sobre toda la tierra, pues esa es también la misión de la iglesia, ¿verdad? La misión afecta la estructura misma del ser cristiano. La iglesia es misionera por su propia naturaleza, ya que el mandato de Cristo no es algo contingente y externo, sino que alcanza el corazón mismo de la iglesia. Por eso toda la iglesia y cada iglesia es enviada a las gentes. Esto lo leemos en la Redemptoris Missio, número 62. La misión de la iglesia debe de cambiar lo que somos como cristianos. No es algo que quede fuera de nosotros, sino que nos conforma como iglesia y por eso nosotros estamos llamados a este envío como razón de ser, como motivo de estar aquí como iglesia. Muy bien. La comunión y la misión. Aquí ponemos la imagen, ¿no?, el logo del próximo sínodo, porque justo es uno de sus lemas, ¿no? Comunión, participación y misión. Y la comunión y la misión están estrechamente relacionadas, de tal manera que esta es necesaria a la comunión y viceversa. ¿Por qué? Bueno, pues porque si solamente vivimos con comunión, solamente como una convivencia interna al interior de la iglesia se desconecta del mundo y se vuelve un grupo cerrado, un gueto. Y si solamente vivimos con la misión y somos ardorosamente misioneros y nada nos detiene y no tenemos miedo, pero no hay una comunión eclesial, entonces esto se termina disgregando. Como hemos visto, esta apostolicidad sostiene la iglesia, esta concordia, ¿verdad?, de todos los fieles con sus pastores, pues nos ayuda, nos hace una sola cosa en el Señor. Si no hay una comunión, entonces cada quien hace lo que quiere. Por eso podemos decir, como dice la Christi Fidelis Laici en el número 32, que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión.
La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Eso lo podemos entender, ¿no? Cuando hay un deseo de que todos conozcan al Dios que nos ama tanto, ¿verdad? Es pues porque ya esa buena noticia se proclamó, porque ya se vive en esta caridad que da todo lo que es el misterio de la iglesia. Vivir una vida plena en sacramentos, en comunión, en comunidad, en vida interior. Y entonces se busca pues compartir esto mismo, que no se quede nada más en lo bonito que me pasó a mí, en lo que cambió mi vida, sino que pueda llegar a incidir en la vida de todos los demás que no conocen cuánto les ama a Dios. Y por eso la misión es para que todos alcancen la comunión. Este es el sentido. Y por eso recordamos pues que Jesús, ¿verdad? En su bondad dejó un mandato misionero, que lo tienen muy claro los hermanos separados, pero que sobre todo es para que nosotros lo vivamos como católicos. El motivo principal de la misión es y será siempre el mandato misionero de Jesús. ¿Cuál es ese mandato? Pues así lo conocen, ¿no? En Mateo 28, 18, 20, Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Es decir, nos envía, pero nos da siempre la certeza de su compañía. Nos da siempre la claridad de que todo lo bueno que hagamos en favor de los demás es obra también de la Trinidad Santísima. Y entonces este es el envío misionero. La actividad misionera de la Iglesia es un acto de obediencia a Cristo que la Iglesia ha de prestar hasta el fin de la historia. Ojalá que no nos durmamos, como dicen aquí en nuestros laureles, ¿no? Sino que de verdad pongamos por obra, tomemos en serio, ¿verdad? Este mandato misionero al que nos envía el Señor. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la misión? Bueno, la naturaleza misionera de la Iglesia encuentra su fundamento en varios aspectos. Primero que otro, el misterio trinitario. La naturaleza misionera de la Iglesia procede de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo por voluntad del Padre. Se basa en la voluntad de Dios que quiere que todos se salven. Lo vemos en Atientes, en los numerales 2 al 9. Fíjense ustedes, es una bondad más de parte del Señor el llamarnos a esta comunión de vida con Él. Lo hace porque es su naturaleza amar, porque es su naturaleza también compartir ese amor que es autodifusivo, que sale de la Trinidad para estar con el ser humano. Y ese amor autodifusivo, ¿verdad? Nos toca a nosotros compartirlo como misioneros. También otro fundamento de la misión es la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia es redil al que deben conducirse otras ovejas. Es la ciudad santa, llamada a acoger en su seno a todos los pueblos. Es el cuerpo que debe crecer. La misión es para la Iglesia lo que la llama al fuego. Para eso está la Iglesia, para evangelizar, para dar buena noticia, para llevar a todos a esta fuente de vida que es la vida en Cristo. Y el dinamismo del amor, otro fundamento. La entrega que el Padre nos hace de su Hijo es consecuencia del amor con que nos ha amado. Cuando Pablo lleva el Evangelio hasta los confines de la tierra, lo hace urgido por el amor de Dios. En tanto la Iglesia se mantenga abierta para recibir el amor de Dios, se convertirá necesariamente en iglesia misionera.
Sí, estamos hablando de cómo este amor que procede de la Trinidad nos ha llegado a través de Jesucristo, y aquellos que tienen su espíritu, aquellos que viven verdaderamente este llamado misionero, lo propagan. Hay una urgencia misionera. También estamos dispuestos, ¿no? Siempre a recibir este amor de Dios y a tener esta llamada, ¿no? Como una conciencia dentro de nosotros, de cada cristiano, a poder evangelizar, a poder llevar esta buena noticia a los que no la tienen. Como séptimo punto, el Espíritu Santo es el artífice de la misión. El Espíritu Santo es quien obra en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Lo leemos en la Evangelii Nunciandi número 75. No somos nosotros. Yo recuerdo mucho, aquí abro un pequeño paréntesis, ¿no? Como en algún momento de nuestro camino de fundación, nos contaba una señora muy sencilla que nunca jamás había dado ningún tema, ninguna predicación, pero que en una de esas, ¿verdad? Le dijeron, pues tú ponte a platicar con esta familia a la que vamos a visitar. Y entonces a ella se le olvidó todo lo que había preparado y empieza, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Y empezó con este poema, ¿no? Tan hermoso de Fray Luis de Granada, pero que no tenía nada que ver con lo que había preparado. ¿Y cuál es su sorpresa cuando la familia conmovida le dice, pues por favor sigan viniendo porque nos hizo mucho bien escuchar que Dios, ¿verdad? Merece todo nuestro afecto, no dándonos o dándonos. El Espíritu Santo, ¿verdad? Obra en cada evangelizador que se deja conducir por él y pone en sus labios esas palabras que son necesarias para que el que la escucha reciba y acoja esta buena noticia. Entonces, ánimo, hermanas, hermanos, hay que entrarle sin miedo a esta evangelización. Sí prepararnos, pero sí siempre estar receptivos a la obra del Espíritu Santo y recordar, o como decía San Francisco de Asís, devolverle a Él la gloria de todo lo bueno que nos toque ver como testigos. Muy bien. Bueno, pues vamos al siguiente punto, que es la evangelización y la misión adyentes. ¿Qué es esto? Bueno, la iglesia hoy enfrenta un doble desafío. Por un lado, tenemos la nueva evangelización del mundo occidental descristianizado. Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos, porque todavía siento que hay en la iglesia como la falsa esperanza o la ilusión de pensar que lo que damos lo reciben personas que tienen pues toda una plataforma cristiana. No, ya no. Mucha gente tiene muy buena fe, pero ha abandonado la vida sacramental, ha abandonado todo lo que tiene que ver con formación, con doctrina, con Biblia, desde que era pequeño. Si es que recuerda las lecciones del catecismo. Y vivimos en este mundo descristianizado. Esta es nuestra Catepec. Nosotros formamos parte de esta realidad y a esa descristianizada sociedad tenemos que ir. Y, y bueno, ¿cómo vamos a ir? Pues necesitamos ir, ¿verdad? Y evangelizar con nuevas formas, con nuevo empeño esta comunidad y sobre todo acompañar esta comunidad de cristianos que ya no ejercen su cristianismo, de personas que están confundidas, que están metidas en sectas, en creencias, en espiritualidades que
pues no les están favoreciendo. Y también la evangelización del mundo no cristiano, es decir, la misión adyentes, porque esto obedece a esta necesidad de que todos conozcan a Dios, de que todos se salven, de que aunque hayan nacido en una comunidad, en una sociedad budista o que hayan vivido en alguna tribu perdida, no sé, con algunas creencias ancestrales, bueno, están llamados todos a ser hijos e hijas de Dios. Y entonces por eso hay esta necesidad de las dos. Ambas se complementan mutuamente. La evangelización interna es auténtica si va acompañada por la evangelización a los no cristianos, hacia afuera. La Iglesia debe dar hoy un gran paso adelante en su evangelización, entrar en una etapa histórica de su dinamismo misionero. Nunca dejar de pensar que ya todas las naciones conocen a Jesús, no es cierto. Y prueba de ello es lo que hemos visto últimamente, ¿no? En las semanas misioneras y en esta última ordenación de un padre de aquí de la diócesis, naciendo en la diócesis, para ser misionero en África. Todavía hay lugares, todavía hay zonas donde no se conoce a Jesús. Y a los que ya se les olvidó que hay que evangelizar, pues también esos pueblos es necesario recordarlo y también aquí poner el empeño, recordar y pedir por los misioneros en tierras de misión. Bueno, ¿cuáles son los interlocutores de la misión? La misión está dirigida a todos los seres humanos, no hay uno que se quede fuera, todos los pueblos y a toda la persona. Es todo el ser humano el que debe encontrarse con Cristo para que todo él sea salvado. El ser humano como tal es una unidad irreductible, predispuesta a la comunión con Dios, insertado en una estructura sociocultural concreta, en una cultura. Es decir, tenemos que ir con este ser humano en toda su complejidad, tenemos que llevar el Evangelio a toda su realidad. Recordemos, hermanos, que todos los seres humanos tienen esta sed de infinito que Dios ha puesto en el corazón del hombre y que esa sed de infinito, ¿verdad? Solamente puede saciarse en el Señor Jesús. Solamente puede saciarse en la vida interior con Dios, solamente puede saciarse en el anhelo misionero. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Aprender a ir a llevar ese evangelio allá donde se necesita en todas las culturas. Por eso estamos hablando de una inculturación. La ruptura entre evangelio y cultura es el drama de nuestro tiempo. Esto no hay que argumentarlo. Hay que hacer una generosa evangelización de las culturas y estas deben ser regeneradas por el encuentro con la buena nueva. Esto lo encontramos en el Evangelii Nunciandi número 20. Inculturar es transmitir el Evangelio a las culturas, asumiendo lo que hay de bueno en ellas y renovándolas desde dentro con la fuerza de la palabra revelada. Esto lo encontramos en la Redemptoris Missio número 52. Lo sabemos, la cultura dominante, ¿verdad? Lo dirían los teóricos de los procesos culturales, de la fenomenología cultural. La cultura dominante genera una cierta predisposición a no aceptar ningún mensaje de religión, ¿no? La cultura dominante propaga espiritualidades difusas, pero en esa cultura tenemos que llegar y aprender a evangelizarla, aprender a hacer en ella propicio el encuentro con la buena noticia de Jesús. Y por eso no nada más inculturar los pueblos que no conocen a Dios, sino inculturar también este mundo occidentalizado que llega un momento en que tanto vacío le hace voltear a la verdad del Evangelio y reconocer que hay cosas buenas en esto que nos está pasando
y reconocer que no tenemos nosotros ningún otro medio más que la palabra viva, eficaz, edificante de Jesús. Y que esa palabra es la fuerza, ¿verdad?, por la que se puede renovar esta cultura, que para muchos, en estudios culturales estamos hablando ya de una decadencia de la cultura occidental. Bueno, pues en esa decadencia tenemos que actuar, tenemos que empezar, tenemos que asumir los retos y buscar la manera de poder llevar allí el evangelio. Finalmente, finalmente, pero no menos importante, el testimonio cristiano como medio de evangelización. Es uno de los medios más efectivos para la misión evangelizadora. Todo bautizado está llamado a dar testimonio en el lugar donde se encuentre, dice el decreto Adyentes en el número 11. En cierta medida, nos hacemos responsables del evangelio que predicamos. ¿Cómo? Con nuestros actos. Esto es en el Evangelii Nunciandi número 76. Y aquí pues viene otra vez una memoria de lo que ha sido el trabajo que hemos hecho como diócesis. Nos damos cuenta que por los antitestimonios mucha gente ha pues salido de los grupos, salido de la iglesia. Y entonces, ¿qué nos toca? Pues cambiar las maneras. Y esto requiere una conversión profunda, una conversión pastoral, nos dice el Papa, pero también una conversión de maneras de decir las cosas, una conversión de poder pues propiciar procesos diferentes, de más inclusión, de más amor, de más acompañamiento, de más atención a las personas. ¿Qué será de nuestra iglesia diocesana si cada agente pastoral nos decidiéramos a decir, bueno, que eso que haga, aunque sea una cosita de nada, aunque sea barrer la capilla más perdida de la parroquia, eso que haga, que lo haga yo por amor a Cristo y que lo haga con fe, que lo haga con gratitud, que lo haga con amabilidad. Eso que digo, bueno, que lo ponga yo por tarea, eso que hago, que lo ponga yo por ofrenda, que no me adjudique yo nada, sino que la misma gente vea, pues no en mí, sino en lo que yo haga, que sea el modo de Jesús. Me parece que entonces nuestras iglesias volverían a llenarse de personas que necesitan de este testimonio de vida, y pues que así nos lo conceda Dios. Pues todos somos responsables de la misión. No es que el padrecito, que la religiosa, que el líder de la comunidad, no, todos somos responsables de esta misión. Cada bautizado es responsable de la obra misionera de la iglesia. Todos los fieles como miembros de Cristo viviente, incorporados y asemejados a Él por el bautismo, por la confirmación y por la Eucaristía, tienen el deber de cooperar a la expansión y dilatación de su cuerpo para llevarlos cuanto antes a la plenitud. Si nos viéramos como hermanos, si nos viéramos como corresponsables de este crecimiento del cuerpo místico de Cristo, ya estaríamos en primera fila cuando dijeran, vamos a empezar una misión en tal lugar. Ya nos veríamos buscando los medios para que esa misión se pueda llevar a cabo. Entonces, eh, no tengamos nunca una duda de que Dios nos envía y de que Dios nos llama y de que somos nosotros parte de este crecimiento y dilatación del cuerpo de Cristo. Porque entre más miembros se pongan funcionando, entre más miembros haya en la iglesia de Cristo, más gloria se le va a dar a Él. Pues finalmente vamos a compartir. Describe cómo colaboras en la misión de la iglesia. ¿Cómo colaboras? ¿Cuál es tu colaboración para que esta misión sea grande? Investiga acerca de algunos lugares de difícil acceso donde haya presencia de la iglesia. Y una vez que hagas esto, comparte tus luces con el grupo de pastoral social. Después, en el grupo mencionen algunas dificultades que tienen
para realizar la misión entre personas descristianizadas y hagan propuestas. ¿Qué harás para asumirte cada día más como misionero o misionera? Pues con estas reflexiones terminamos hoy la catequesis, hermanos, hermanas. Estamos ya entrando en esta formación que nos interpela, pero que nos llama también a fascinarnos por la bondad que Dios ha tenido con nosotros de participarnos de su misma misión. Pues terminemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.